Quiero comenzar agradeciendo a mi distinguido amigo, doctor Juan Morales Ordóñez, que dirige el programa de ética de la Universidad de la SUAY y que me ha invitado para que participe como columnista en este nuevo programa que él está realizando y que me parece muy interesante, en la medida en que nos va a posibilitar a un grupo de columnistas dar nuestros puntos de vista sobre la ética y diferentes problemas de la realidad, tanto nacional como internacional. En esta primera columna yo lo que quisiera es responderme a mí mismo, quizás otra vez, una pregunta que siempre me hago, que se han hecho los grandes filósofos y creo que todos los ciudadanos comunes y corrientes. Y la pregunta es, ¿para qué sirve la ética? Yo suelo señalar que la ética es un arte de vivir con valores, lo cual implica, en primer lugar, entender que la vida es un arte, que hay un arte de vivir. Y esto porque, como decía el filósofo español José Ortega y Gasset, la vida se nos ha dado, se nos ha dado, pero no se nos ha dado hecha. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer esa vida que se nos ha dado. Y depende cómo nosotros trabajemos esta materia prima, esta arcilla inicial, para ir transformando esa vida en una verdadera obra de arte. ¿Y por qué necesitamos hacer de nuestra vida una obra de arte? Porque es la única forma que podamos dar sentido a nuestra vida y hacernos cargo de nuestra vida. Entonces, esta vida que se nos ha dado, tenemos que nosotros transformarla y ser los verdaderos protagonistas de nuestra vida, los verdaderos artistas, como dice el mismo Ortega, los autores y actores de nuestra propia vida, los novelistas de nuestra propia vida. Si así entendemos la vida, entonces es más fácil comprender que la vida, que la ética es un arte de vivir con valores. ¿Por qué? Porque la ética nos permite que nosotros podamos tener una guía, un conjunto de valores, de directrices, una suerte de faro, de estrella polar que nos guía para ir trabajando nuestra vida como una verdadera obra de arte y dar sentido a la vida y hacernos cargo de nuestra propia vida. Por lo tanto, yo creo que si lo miramos a la ética desde este punto de vista, podemos acercarnos de mejor forma posible a esta dimensión humana fundamental que tiene la ética y a la cual tenemos que darnos una respuesta. Y por supuesto, esa transformación de la vida hasta convertirla en una obra de arte, que es una tarea permanente que nunca se acaba, siempre somos un proyecto abierto, tenemos que hacerlo en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Por eso es que yo soy yo y mis circunstancias. Y como decía el mismo Ortega, si no las cambio a ellas, ellas me cambian a mí. Por lo tanto, tengo que ser un sujeto activo en la construcción de mi propia vida y en la vida de los otros con los cuales entro en contacto. El segundo aspecto entonces es de que la vida que yo tengo que transformar, porque se me ha dado, pero no se me ha dado hecha, tengo que hacerla en relación con los otros. Por lo tanto, al mismo tiempo tengo que forjar mi carácter. Quizás el temperamento no lo pueda hacer porque eso viene con cada uno de nosotros, pero el carácter sí, porque todos y cada uno tenemos un conjunto de talentos, de habilidades, de dones que nos permiten ir forjando nuestro carácter, haciendo que nuestra vida sea justamente una respuesta a las diferentes circunstancias que tenemos.
Nuevamente, para eso los valores son esa guía que tenemos para poder entrar en esta relación con nosotros mismos, transformar nuestro carácter y tener una vida que sea válida, valiosa para nosotros mismos y para los demás. De ahí se deriva también entonces otro problema fundamental, que la ética no depende de cada uno de nosotros. La ética es intersubjetiva, se va creando con las otras personas, con los otros, con las otras, que entran en contacto con nosotros y en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Existe una ética que se basa en la comunicación de los seres humanos, en el diálogo, en el hecho de que nosotros seamos capaces de plantear nuestras necesidades y al mismo tiempo entender las necesidades de los otros y a partir de los valores poder construir las mejores formas de dar salida a esas necesidades tanto personales como sociales. Entonces, la ética está a nuestro alcance, está en nuestra posibilidad de irla transformando y al mismo tiempo hacer que esos valores que vamos practicando vayan dando sentido a nuestra vida y nos permitan hacernos cargo de la vida de nosotros. Entonces hay una ética intersubjetiva, que es la que vamos creando permanentemente a través de la conversación, del diálogo. De ahí podemos entender lo fundamental, el papel fundamental que cumple la educación. Se ha menospreciado tantas veces el hecho de la educación en los ámbitos de la ética, de los valores. No se ha dado la suficiente importancia. Simplemente en muchos casos se ha creído que es una cátedra más, en el mejor de los casos, una asignatura en la cual generalmente se han estado estudiando más bien qué ha pasado con los grandes pensadores en torno a esta problemática, pero no se ha convertido a la ética como ese verdadero arte de vivir con valores. Y esto creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque el primer espacio que tenemos para embebernos de esos valores es nuestro hogar. Es justamente el ejemplo de nuestros padres, de nuestra familia cercana, la que nos van formando. Pero también tenemos que estar conscientes de que en el mundo actual existe una descomposición familiar que muchas veces no es el espacio mejor para que podamos educarnos con valores. En ese sentido, la escuela tiene que ser un espacio fundamental para llenar este vacío que muchas veces se da en la vida familiar, y los profesores sí tienen la obligación de formar en valores y por lo tanto creo que la escuela y después el resto de instituciones educativas tienen la obligación de hacer que esta ética se vaya convirtiendo en ese arte de vivir con valores. Entonces, si bien hay este primer espacio que es la familia, la educación, yo creo que a la universidad le corresponde un papel fundamental en lo que significa la educación en valores, la educación ética, la educación cívica. ¿Por qué? Porque me parece a mí que lo primero que tiene que formar la universidad es buenos ciudadanos, buenas ciudadanas. En Japón se decía, y creo que siguen practicando, el hecho que en los 2 primeros años de universidad básicamente lo que se buscaba es formar buenos ciudadanos. Y después que formaban buenos ciudadanos, decían, escoja qué carrera quiere usted seguir, no importa. Puede ser el derecho, puede ser la filosofía mismo, puede ser ser astronauta, ser ingeniero nuclear, lo que quieran. Ya no importa porque es un buen ciudadano. A eso creo que tiene que propender la educación universitaria. Tiene que ser un espacio fundamental para que este profesional que tiene la obligación moral de retribuir a la sociedad lo que la sociedad le ha dado en términos de conocimientos, tiene también que saberlo hacer en términos éticos. Entonces, por eso es fundamental la educación universitaria. Y por supuesto, la ética profesional se deriva de allí. Es decir, ahí tenemos entonces ya un componente de lo que es la ética social,
en la cual nuestra ética personal tenemos que poner a prueba en la relación con los otros y las otras y con las responsabilidades sociales que nosotros tenemos para con la sociedad y sobre todo una sociedad tan desigual como la que vivimos con los sectores mayoritarios que no tienen acceso ni siquiera a los niveles básicos de educación, peor a la educación universitaria. Entonces, yo creo que es parte fundamental de esta educación ciudadana, de esta ética social, de esta educación cívica que todos debemos practicar. Y ahí me parece que hay un problema bastante complejo porque en el mundo actual y en nuestro país, que está cruzado por una peste, una verdadera pandemia de la corrupción, que en algún otro momento lo analizaremos, me parece que es fundamental que en este momento hagamos una gran cruzada para que entendamos cuál es la ética cívica que debemos practicar los seres humanos que vivimos en esta sociedad. Es una sociedad que está prácticamente en soletas en lo que tiene que ver con la educación en valores y con la práctica de los valores. Y algo más grave, que se está practicando una suerte de ética cosmética, diría yo, en la cual existe una gran distancia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Como que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y realmente entre el dicho y el hecho, cuando hay una posición coherente y ética, no debe haber ningún trecho. Por lo tanto, en este momento se utiliza el discurso ético, entre comillas, para maquillar una realidad de corrupción. Y eso se le ve en los sectores gubernamentales, se ve en lo que hemos denominado la clase política, que es la que nos ha llevado a esta situación de verdadera catástrofe moral, económica, social, sanitaria que estamos viviendo. Entonces yo creo que por allí tiene que comenzar esta reflexión en torno a la ética y por eso yo he querido traer ahora algunos conceptos en los cuales, para ser discutidos, para ser conversados, pero creo que partiendo del hecho de que realmente la ética nos sirve para eso, para dar sentido a nuestra vida, para poder transformar nuestra vida, para hacernos cargo de nuestra vida. Y no solamente en los términos individuales, sino también en los términos sociales por la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Esto me parece entonces que es fundamental que deberíamos nosotros prácticamente reinventar la ética, resignificar la ética, porque esto que ha dado a llamarse ética es una situación que más bien nos ha llevado a esta situación de debacle moral, es decir, esta ética cosmética, esta ética del maquillaje, que simplemente con el discurso se trata de tapar lo que se hace verdaderamente. Es realmente vergonzoso ver cómo quienes tienen cargos directivos, quienes tienen la capacidad y la obligación de liderar y de liderar bien en diferentes ámbitos de la vida social, simplemente maquillan su discurso a través de un conjunto de palabras que no tienen ningún sentido, no tienen ningún contenido, porque todo lo que hacen en la realidad está contradiciendo esa situación que se plantea. Y por supuesto eso tiene que ver también con esta pandemia de la impunidad que se está dando en este país, en donde quienes tienen que sancionar a quienes han cometido delitos tan graves, las verdaderas organizaciones delictivas que se han incrustado en el Estado, en un momento tal tienen que dar respuesta a lo que exigimos los ecuatorianos en términos de justicia. En donde, por supuesto, algún otro momento, y creo que se está haciendo en esta columna, analizar la relación estrecha que existe entre ética y derecho. Porque el derecho lo que tiene que buscar es la justicia. Y eso es una demanda deontológica que tenemos que practicar quienes ejercemos la profesión de abogados en diferentes ámbitos, y no solamente nosotros, sino todos quienes ejercen las profesiones. Ese es un papel fundamental que tiene que seguir cumpliendo la universidad y por eso es tan importante este programa de ética que está desarrollando la Universidad de la SUAY.
Yo para terminar quisiera leer un párrafo que escribí hace algún tiempo, pero creo que tiene completa vigencia. Hoy necesitamos más que nunca una ética que se manifieste con una orientación integral, por medio de la cual el ser humano se exprese como un ser completo. Una ética que tenga sus propios principios del bien y del mal. Que bueno sea todo lo que reverencie la vida, todo lo que fortifica y la haga crecer, y malo todo lo que ahogue la vida, lo que la despedace, la destruya y la mate. Leamos estas palabras del filósofo brasileño Piruel, que trabajó mucho por la cultura de la paz, que son tan pertinentes de este momento. Él dice, hablar de los valores constructivos como valores éticos y de los destructivos como valores antiéticos consiste en tomar la vida contra la muerte. Muchas gracias.